Tumores laterales del cuello, manejo diagnóstico y terapéutico. Para empezar a ver un poco la problemática, empezaremos por lo básico, es decir, la anatomía de la región lateral del cuello. La anatomía cervical dispone de límites clínicos para su evaluación, a saber, hacia superior, el borde superior de la mandíbula, hacia inferior, las clavículas, posterior el borde anterior del músculo trapecio y hacia medial el compartimento visceral. Este compartimento visceral está comprendido por un sistema endocrino compuesto por la glándula tiroides y paratiroides, el tracto aerodigestivo superior, con la complejidad de todos los tejidos como la faringe, laringe y tráquea, y un sistema vascular con las arterias, venas y linfáticos, y un componente nervioso autónomo, así como los pares craneales y otras estructuras críticas. Las causas de los tumores laterales del cuello las podremos dividir en dos grandes grupos, benignos y malignos. Algunas de las patologías que voy a mencionar no son estrictamente de la región lateral del cuello, pero cabe mencionarlas, es importante, por su frecuencia. Como por ejemplo las embriológicas, donde podemos mencionar los quistes branquiales, que sí son de la región lateral del cuello, el quiste tirogloso, los quistes de inclusión epidérmico, que pertenecen más al área de la región anterior del cuello, pero son bastante frecuentes. Y por último, los linfangiomas y los hemangiomas. En cuanto a los inflamatorios, tenemos agudos y crónicos, con sus distintas causas, virus, bacterias, parásitos y hongos. Y la última causa de los benignos serían los tumores benignos. Y por otro está el grupo de los malignos, con los tumores primarios del área de cabeza y del cuello, con su subsiguiente división en epiteliales, mesenquimáticos, hematológicos, germinales y neuroendocrinos. En cuanto a los epiteliales, los más frecuentes son el carcinoma epidermoide, asociado o no al virus del papiloma humano, y el adenocarcinoma. En cuanto a los mesenquimáticos, encontramos al angiosarcoma, al sarcoma sinovial, al osteosarcoma, al fibrosarcoma, etc. A los hematológicos, los conocidos linfomas, en sus distintas estirpes. A los germinales, en los teratomas, tumores del saco vitelino, tumores mixtos, carcinomas embrionarios. En neuroendocrinos, los famosos paragangliomas o glomus, yugulares o carotidios y los neuroblastomas olfatorios. Y por otro lado, tenemos las adenopatías metastásicas, que son la causa más frecuente de tumores laterales del cuello. Y por orden de frecuencia, podríamos decir que las adenopatías encabezan el grupo más frecuente, seguido de las neoplasias y por último las malformaciones. Las neoplasias malignas del cabeza y cuello tienen una incidencia anual aproximada de 600.000 casos en el mundo, con una mortalidad aproximada entre 40 y 50%. La presencia en un paciente de una masa en la región lateral del cuello es una situación habitual en la práctica diaria. Debido a las múltiples posibilidades diagnósticas, es preciso un amplio y detallado examen clínico. Son varios los especialistas que pueden recibir en su consulta un tumor lateral del cuello, pero son sobre todo los otorrinolaringólogos y los cirujanos de cabeza y cuello los que con más certeza van a orientar al diagnóstico de la lesión. Para eso nos basamos en la realización de una correcta historia clínica, que comienza, como ya sabemos, con una correcta anamnesis, en la cual debemos indagar sobre todo la edad, sabiendo de que hay grupos de patologías que se presentan con mayor frecuencia en ciertas edades. Indagar sobre la presencia de alguna sintomatología acompañante que nos permita orientar a la posible localización de la lesión de origen. Por ejemplo, si un paciente se presenta a la consulta con voz nasal, epistaxis, sensación de oídos tapados, nos orientará o nos orientaría a pensar en un tumor de Cabot y haríamos hincapié en el examen de dicha zona. Otro ítem importante a destacar es indagar sobre el tiempo de evolución. Eso nos habla de la posibilidad diagnóstica, conociendo de antemano cuáles son los periodos evolutivos de cada patología en particular, según su origen, ya sea inflamatorio, tumoral, congénito. Con respecto a esto, existe una regla que se llama la regla del 7, que es más bien una regla mnemotécnica para orientarnos, descrita por Scandalaki ya hace mucho tiempo, que nos dice que toda tumoración menor a 7 días de evolución, sobre todo cuando se acompaña de una tetra de Celso, tendríamos que pensar en que el origen de este tumor lateral de cuello podría llegar a ser inflamatorio. Si la evolución lleva 7 años,
podríamos llegar a pensar que esa patología corresponde a una patología congénita. Y si es menor a 7 meses, obviamente acompañado con los síntomas sugestivos, podríamos llegar a pensar que la causa de esa tumoración es un tumor maligno. Lo más importante de destacar, y tiene que quedar como concepto general, es que todo tumor lateral de cuello de aparición reciente y con más de 2 o 3 semanas de evolución debe ingresar a un estudio sistemático que vamos a ver detalladamente en otras diapositivas. Con respecto a los hábitos tóxicos, es sabido que el hábito de fumar asociado al alcoholismo incrementa en gran medida la posibilidad de génesis de procesos tumorales malignos. El hecho de fumar aumenta 10 veces la probabilidad con respecto a la gente que no fuma. Se asocia también a esto la mala higiene bucal y las infecciones por el virus del papiloma humano en producción de patologías, sobre todo en la región de la orofaringe. Nunca debe faltar en la consulta la interrogación sobre los antecedentes de tratamientos de radioterapia, sabiendo que en estos pacientes que recibieron radioterapia se genera lo que se llama una cancerización de campo, que es un efecto que genera la radioterapia sobre la mucosa de la vía aérea digestiva superior que la predispone a la producción de segundos tumores primarios. Con respecto al examen físico, es importante realizar un examen físico general del paciente, ya que nos puede alertar sobre el origen sistémico de la enfermedad. Un paciente con adenopatías extracervicales, con hepatoesplenomegalia, pérdida de peso y el antecedente de sudoración nocturna nos puede llegar a orientar hacia un linfoma y sacar el foco del área de la cabeza y el cuello. El aumento del volumen cervical percibido por un paciente como síntoma inicial en estas patologías va desde el 12 al 13%. La inspección del paciente debemos realizarla con un análisis minucioso de la piel del cuero cabelludo, de la cara, del cuello, así como también de la piel del tronco de la persona, ya que en varias oportunidades se ven adenopatías cervicales como manifestación de metástasis de melanoma con ubicación principal en el tronco. Es importante examinar la boca del paciente. Allí se asientan hasta el 75% de las lesiones primarias. Con la inspección, además, vamos a poder determinar en qué sectores asienta la lesión lateral del cuello y sabiendo la frecuencia de distribución de las distintas patologías en los distintos niveles del cuello, vamos a poder orientarnos en qué posibilidades diagnósticas tenemos. En la palpación, además del cuello, se debe palpar otras estructuras de la vía digestiva superior. Por ejemplo, es importante recordar que en ausencia de una lesión visible a simple vista, la palpación digital puede descubrir un tumor en la base de la lengua, detrás de una mucosa que parecía normal, o puede encontrar un pequeño cáncer oculto en una cripta tonsilar. Con respecto a los métodos complementarios, una vez realizada una buena anamnesis y examen físico, en la gran mayoría de las veces vamos a estar en condiciones para solicitar los estudios complementarios de diagnóstico para corroborar nuestra sospecha. Para ello contamos con exámenes de laboratorio, imágenes como ecografía, tomografía, resonancia magnética y la panendoscopía, y por último, la punción aspiración con aguja fina y la biopsia quirúrgica. Como dijimos, es importante cuando hacemos la inspección del cuello determinar cuál es la distribución topográfica de las patologías según las regiones del cabeza y cuello. Podemos dividirlas en patologías que aparecen en la región anterior, otras en la lateral y otras en la región posterior. Por ejemplo, en la región anterior, lo más frecuente de ver es si la podemos clasificar en una región suprayoidea y otra infrayoidea. En la suprayoidea es frecuente encontrar adenopatías, lipomas, quistes epidérmicos, procesos del suelo de la boca, tiroides aberrantes. En la región infratiroidea, los quistes tiroglosos, los tumores tiroides, los aneurismas. En la región lateral de cuello, las adenopatías, los tumores de glándulas salivales, los quistes branquiales, linfangiomas quísticos, linfomas, glomos, divertículos de Sen, que sobre todo cuando tienen gran tamaño, pueden manifestarse sobre la región lateral izquierda del cuello, por delante del esternocleidomastoideo. Y por último, en la región posterior, que se caracteriza por tener sobre todo lesiones más benignas, como lipomas y quistes dermoides, y también podemos encontrar tumores como manifestación del área neurológica, como por ejemplo los meningoceles y los encefaloceles. En resumen, con el proceso de diagnóstico clínico de anamnesis,
Podemos indagar sobre la edad, los antecedentes personales, los hábitos tóxicos y tiempo de evolución. En este ítem cabe mencionar la regla del 7 que habíamos hecho mención recién, que en líneas generales nos orienta en el diagnóstico según el tiempo de aparición de la lesión. En líneas generales podemos decir que si la lesión cursa un periodo evolutivo de menos de 7 días, podría ser inflamatorio, 7 meses tumoral, 7 años congénito. Como parte del mismo proceso, el examen físico nos permite determinar la localización, el tamaño, la consistencia y fijeza a planos profundos, sobre todo los planos profundos circundantes y los tejidos circundantes, y podremos acercarnos al diagnóstico en un alto porcentaje de casos, sabiendo que la causa más frecuente de consulta en la población adulta son las adenopatías. Nunca debemos olvidar de pedirle al paciente que abra la boca así poder examinarla. Como dije anteriormente, el 75% de las adenopatías metastásicas que vienen a la consulta tienen origen en la cavidad oral. Como complemento importante del examen físico, debemos agregar siempre la rinoscopía, la fibrolaringoscopía flexible y rígida, que es un procedimiento inocuo que se realiza en consultorio de forma ambulatoria y nos permite evaluar estructuras que con la semiología básica no la podríamos lograr. Asociado a una buena historia clínica, nos vamos a ayudar en una primera etapa del diagnóstico con los métodos complementarios, como ser el laboratorio, las imágenes como ecografía, tomografía, la punción aspiración con aguja fina. Y en caso de que estos estudios no sean concluyentes, vamos a tener que recurrir a estudios más específicos e invasivos, como la panendoscopía con anestesia general, el PET y las biopsias. En esta tomografía, por ejemplo, con contraste, podemos ver en la imagen de la derecha una formación tumoral con realce de tejido por medio de contraste, en la zona de la fosa amigdalina que invade estructuras del orofaringe, avanzando hacia la línea media, y en la imagen de la izquierda se logra evidenciar una metástasis cervical quistificada en ambas cadenas yugulares, algo muy frecuente de ver en las metástasis ganglionares de los carcinomas epidermoides de amígdala palatina. Con respecto a la PAF, podemos decir que es el método inicial que debe realizarse en la mayoría de los tumores laterales del cuello, si es que se quiere llegar a una orientación diagnóstica lo más rápido posible. Habitualmente es de fácil realización dependiendo en gran medida del tamaño y la localización del tumor y la experiencia del patólogo actuante. La sensibilidad varía según la estructura tumoral a punzar. En tiroides llega tanto en sensibilidad como especificidad cercano al 90%. En adenopatías la sensibilidad puede llegar al 90%, pero la especificidad sería del 70% aproximada, según la experiencia de un citólogo con experiencia, ¿no? La panendoscopía tiene una importancia fundamental tanto en aquellos casos en que el tumor primario fue localizado y más aún en los casos en donde los tumores primarios no fueron hallados. Es un procedimiento que se realiza bajo anestesia general en la que se estudian en detalle todos los sectores de la vía aérea digestiva superior y nos permite además hacer un examen palpatorio en el mismo acto para descartar la presencia de tumores endofíticos que no son vistos, pero sí son palpables. En cuanto a las biopsias, tenemos la biopsia tanto del tumor primario como de la metástasis. El tumor primario, que puede ser una biopsia dirigida, cuando tenemos diagnóstico de localización del tumor primario, que la podemos hacer en el consultorio a veces con anestesia local, o a veces vamos a requerir hacer una anestesia general por la localización de la lesión, con una laringoscopía directa mediante, y tratar de hacer la biopsia directa de la lesión bajo anestesia general. Y otras veces, cuando no tenemos esa posibilidad de poder tener la localización del tumor primario, vamos a tener que hacer lo que se llaman biopsias randomizadas, es decir, biopsias de mucosa de aquellas zonas que con mayor frecuencia pueden llegar a generar tumores primarios y que pueden dar metástasis a nivel cervical. Esas zonas son el cabum, la orofaringe, la base de la lengua y el seno piriforme. Con respecto a las biopsias de metástasis cervicales, siempre vamos a tratar de realizar la misma bajo una sistemática, llamada la sistemática de biopsia de una adenopatía cervical. Como premisa fundamental, no subestimar el procedimiento. En casos difíciles, siempre tratar de hacer la consedación o anestesia general. La incisión hay que dibujarla previamente y realizarla en un trayecto
de la incisión de la linfadenectomía cervical supuesta que haríamos en el caso de que el patólogo nos informe de que la biopsia dio positiva. La biopsia excisional, en lo posible, tiene que tratar de resecar completamente el ganglio para su completo estudio, evitar complicaciones que generen retraso en el inicio del tratamiento definitivo y contar siempre con un patólogo experimentado. Una vez que obtenemos la pieza, la seccionamos a la mitad. Una de las mitades se hace una impronta citológica y se envía inmunohistoquímica de estudio por diferido, y la otra mitad, lo recomendable es hacer una biopsia por congelación intraoperatoria, que nos informe el patólogo sobre el diagnóstico, sobre el resultado y que nos oriente a tomar conducta. En los casos ideales, lo ideal sería preservar una muestra a 70 grados bajo cero para repetir estudios y efectuar técnicas especiales. En cuanto a las indicaciones absolutas de las biopsias, en los únicos casos donde estaría indicada la realización de una biopsia cervical sería en las altas sospechas de linfoma o en aquellos tumores que reúnen criterios de irresecabilidad. En todas las demás entidades, la normativa indica que la PAF sería el método diagnóstico más eficaz, rápido y costo-beneficio positivo en el diagnóstico y en los tiempos del paciente terapéuticos del paciente. Realizar una biopsia a cielo abierto de una tumoración cervical sin el debido proceso previo para llegar al diagnóstico de localización del tumor primario debe ser considerado una mala praxis. Volvamos al cuadro de etiologías solo para hablar un poco de las causas más frecuentes. Entre ellas tenemos las inflamatorias, las embriológicas y los tumores. En cuanto a las inflamatorias, pueden ser agudas y crónicas. Con las agudas nunca habríamos demasiado problema. Sabemos que la famosa tetra de Celso, por todos conocidos, nos ayuda al diagnóstico clínico, a la realización de métodos complementarios en consecuencia. Mención especial lo hacemos con las crónicas, en las que nunca debemos dejar de tener en cuenta los procesos de tuberculosis debido a la alta frecuencia, la incidencia en nuestro medio. Estas se asientan preferentemente en la cadena espinal y carotidia. Merecen también mención las adenopatías vinculadas al HIV. Los pacientes portadores de este virus pueden presentar adenopatías en diferentes periodos de la enfermedad. Las adenopatías suelen ser cervicales, occipitales y axilares. En la mayoría de los pacientes, aproximadamente el 70%, las adenopatías en el HIV evolucionan a la cronicidad y constituyen el síndrome de adenopatía generalizada persistente. Este síndrome se define como adenopatías en 2 o más localizaciones extrainguinales de causa no aclarada por un mínimo de 3 a 6 meses. En la mayoría de estos pacientes no se requiere ningún procedimiento diagnóstico y se pueden manejar empíricamente. A medida que evoluciona la infección por HIV, los pacientes pueden presentar múltiples infecciones oportunistas y neoplasias, muchas de las cuales pueden comprometer los ganglios linfáticos. Por lo tanto, los diagnósticos diferenciales en un paciente HIV positivo con adenopatías es muy amplia, siendo la más frecuente la tuberculosis, las micobacterias atípicas, la sífilis, los linfomas, el sarcoma de Kaposi, etc. La mayoría de los autores recomienda un procedimiento diagnóstico cuando está presente alguno de los siguientes elementos: marcados signos y síntomas constitucionales, adenopatías localizadas, adenopatías desproporcionalmente grandes, adenopatías mediastinales, masa voluminosa a nivel abdominal, citopenia o eritrosedimentación acelerada de causa no aclarada, adenopatías con signo de flogosis. De las patologías congénitas, las más frecuentes son las anomalías de los arcos branquiales. Cada uno de los arcos branquiales van a formar las distintas estructuras musculares, óseas y nerviosas del área de la cabeza y el cuello, como podemos ver en la segunda y tercera imagen, como ser la mandíbula, el hioides y las estructuras laringotraqueales en general. El quiste del primer arco branquial es poco frecuente, menos del 1% de los quistes branquiales. Se presenta generalmente cerca del ángulo de la mandíbula, en la región parotidia, pasando a través de la parótida, o puede encontrarse más elevado, cerca del canal auditivo externo. En cambio, el quiste del segundo arco branquial, que son los más frecuentes, aproximadamente
el 90% de los quistes branquiales corresponden al segundo arco branquial. Estos pasan durante su desarrollo entre la carótida interna y la externa, por lo que se encuentran elevados en el cuello y profundos, aunque con menos frecuencia se pueden encontrar cerca del polo superior de la tiroides. Por lo general, clínicamente se presenta como una masa quística, relativamente fija, unilateral, anterior al esternocleidomastoideo. Ocasionalmente pueden encontrarse en el triángulo carotídeo. En general, se hacen sintomáticos cuando se sobreinfectan, usualmente después de una infección respiratoria alta. Por último, el quiste del tercer arco se encuentra anterior al esternocleido y más inferior que el quiste del segundo arco. Acá, por ejemplo, podemos ver una imagen donde se está realizando la resección de un quiste de primer arco branquial, como vemos preauricular, en la región parotidia que atraviesa la parótida. Y en la segunda imagen, el quiste del segundo arco branquial, con su presentación típica, una formación redondeada, por delante del esternocleidomastoideo, un tercio medio superior. En cuanto a los tumores laterales del cuello, tenemos que tener como guía una premisa práctica que es la regla de los 80. Gray en el 1985 realizaron un estudio de más de 4.000 pacientes con masas laterales del cuello de etiología no tiroidea y describieron la distribución y proporción de las masas neoplásicas o no neoplásicas, benignas o malignas, primarias o secundarias, en porcentajes de presentación. Desde entonces se ha dado a conocer como la regla de los 80 debido a que todos los porcentajes hallados eran alrededor del 80%. Es decir, sacando los tumores tiroideos que son los más frecuentes, es decir, hablando únicamente de tumores extratiroides, se ha visto que el 20% de ellos son congénitos o inflamatorios. En cambio, el 80%, perdón, son neoplásicos. El 20% de esos neoplásicos son benignos y el 80% son malignos. El 20% son primarios, del área del cabeza y cuello, y el 80% son metastásicos, del cual el origen principal es el supraclavicular y el menos frecuente, o sea, el 20% son infraclaviculares. Es decir, para poner en blanco sobre negro, podríamos decir que de los tumores laterales del cuello de origen extratiroideo, el 80% son neoplásicos, de los cuales el 80% de esas neoplasias son malignas, de los cuales el 80% son metástasis de un tumor primario localizado en la cabeza del cuello, es decir, supraclaviculares. En resumen, diríamos que una acabada información recolectada en la historia clínica, la utilización de métodos de diagnóstico, el razonamiento siempre presente que el 80% de los tumores laterales del cuello son neoplásicos, malignos y metastásicos, de un primario de cabeza y cuello. Y sabiendo que la primera estación de metástasis en los tumores de vía aérea digestivo superior son las diferentes cadenas linfáticas del cuello, estaremos aptos para decir que la metodología diagnóstica en los tumores laterales del cuello estaría destinada prácticamente a las adenopatías metastásicas. Cabe aclarar algo con respecto a las adenopatías metastásicas, que es lo siguiente: la importancia de considerar las adenopatías apicales como malignas y encarar la metodología diagnóstica teniendo en cuenta esta idea es debido a que se ha visto un retraso en el diagnóstico de las patologías malignas de cabeza y cuello. Se considera retraso diagnóstico al periodo total de tiempo entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico. Estos retrasos diagnósticos pueden corresponder a la falta de alarma del paciente para concurrir a la consulta o por ausencia de un plan diagnóstico por parte del médico que le permita llegar al mismo en un menor tiempo posible en detrimento del paciente. Por eso, el objetivo justamente de estos algoritmos es tratar de tener en este tipo de patologías algoritmos de procedimientos diagnósticos y terapéuticos que sean de referencia y que nos ayuden a reducir ese atraso en cuanto a la llegada del diagnóstico. Los retrasos en el diagnóstico en cáncer de cabeza y cuello es algo que está bien documentado en varios países. Para hacer una referencia tenemos países como Reino Unido,
que tienen un promedio de 12 semanas de retraso entre el inicio del síntoma y el diagnóstico, y países como Brasil o Argentina que pueden llegar a veces hasta 10 meses. Dicho esto, cabe mencionar con respecto a las adenopatías metastásicas que el 80% se originan en tumores primarios de cabeza y cuello, el 75% de ellos son metástasis de tumores originados en la cavidad oral, en el 90% se diagnostica el sitio del tumor primario y hay entre un 1 y un 10% en donde no se evidencia un tumor primario. Es lo que estaríamos mencionando como metástasis cervical de un tumor primario no hallado. Para poder entender un poco el sistema linfático cervical, tenemos que tratar de hacer un resumen de la anatomía cervical de ambos lados del cuello. Eh, Rouvier en 1938 resumió dos cadenas linfáticas que dominan, digamos así, las cadenas linfáticas del cuello. Una es la cadena pericervical o círculo de Cuneo y la otra es el triángulo de Rouvier. La cadena linfática pericervical o círculo de Cuneo consta de los ganglios submentonianos, submaxilares, goniales, occipitales y periparotidios, y el triángulo de Rouvier formado por las cadenas ganglionares yugulocarotidio, cervicales transversos o supraclaviculares y los del nervio accesorio espinal. No obstante esta descripción anatómica clásica, el servicio de cirugía de cabeza y cuello del Memorial Sloan Kettering Cancer Center en New York describió un sistema de niveles anatómicos más reproductible, manejable en la práctica clínica, para que todos los especialistas que estamos en el tema podamos hablar el mismo idioma al momento de establecer las regiones afectadas por una adenopatía y las diferentes lesiones del cuello. Cada nivel cervical recoge el drenaje linfático de los diferentes territorios anatómicos, desde el nivel 1 al nivel 7. El nivel 1 pertenece a la región submentoniana y submaxilar, la cual está dividida en 1A y 1B por el vientre anterior del digástrico. Los niveles 2, 3 y 4 corresponden a las cadenas linfáticas ubicadas en el territorio yugulocarotidio. El 2, a su vez, está subdividido en A y B por el trayecto del nervio espinal. El subnivel A, digamos 2A, estaría anterior al nervio y el B sería posterior al nervio. Entre el 2 y el 3, entre el nivel 2 y 3, lo subdivide una línea transversa imaginaria que pasa por el hioides. Y entre el nivel 3 y 4, otra línea que pasa por el cartílago cricoide, sobre todo por su borde inferior. Por último, el nivel 5, que corresponde al triángulo posterior del cuello, también se subdivide en A y B por esa misma línea imaginaria que divide el 3 y 4. Bueno, esta divide el 4 y el 5, y esta línea imaginaria transversa pasa por el borde inferior del cartílago cricoides. Cada uno de estos niveles, como dijimos anteriormente, drena una región específica de cabeza y cuello, como ser, por ejemplo, el nivel 1, en la región submentoniana, drena la linfa de los labios, la cavidad oral y la nariz. El nivel 2, el componente yugulocarotidio. El sector 2, por ejemplo, 2A y 2B, el cabum, base de la lengua, paladar blando, amígdalas. El nivel 3, el yugulocarotidio medio, drena el sistema linfático de la laringe, los senos piriformes, el área postcricoidea. El nivel 4, que es el yugulocarotidio inferior, drena la tiroide, tráqueas, esófago cervical. El nivel 5, que es el triángulo posterior, drena el cuero cabelludo, sobre todo el sector posterior, el cabum también, el oído medio y sobre todo las regiones infraclaviculares, todos los tumores que están por debajo de la clavícula, es decir, los tumores digestivos, por ejemplo, estómago, páncreas, colon, que hacen metástasis ganglionares sistémicas, pueden dar manifestación en la región supraclavicular izquierda sobre todo. Después el nivel 6, que es la región central del cuello, drena la laringe y la tiroides. Y por último el nivel 7, que es mediastinal superior, ese es el último que se agregó en la clasificación, drena también la tiroides y la tráquea. Es decir, que si conocemos esto, vamos a estar en condiciones de imaginar cuál sería el territorio de la cabeza y cuello que le dio origen a esa metástasis. Es decir, los grupos linfáticos del cuello drenan el cuero cabelludo, la piel del área de la cabeza y del cuello, la mucosa del tracto digestivo superior, las glándulas salivales, la glándula tiroides,
de una forma específica, predecible y secuencial en los distintos grupos ganglionares. Por lo tanto, la ubicación de una adenopatía sugiere en principio dónde puede estar el tumor primario. Debe recordarse que a veces puede existir una superposición en el área de drenaje de distintas localizaciones. Es así que vamos a ver que las lesiones primarias originadas en la cavidad oral van a generar metástasis en los niveles 1, 2 y 3, que es el territorio correspondiente de drenaje del piso de la boca, del labio. Entonces, como conceptos a tener en cuenta, podemos decir que el drenaje linfático y por ende la metástasis de un primario es secuencial y predecible. Por lo tanto, la ubicación de una adenopatía sugiere la ubicación del primario. Y por último, el otro concepto que debemos tener presente es que el riesgo de metástasis aumenta desde la zona anterior a la posterior del tracto aéreo digestivo superior. Es decir, es menor la probabilidad de dar metástasis en los cánceres del labio, como por ejemplo con respecto al de hipofaringe. Por ejemplo, el de labio tiene una probabilidad de metástasis del 10% a nivel submentoniano, en lengua sube a 25%, en encía a 30%, así hasta llegar a hipofaringe, la parte más posterior, hasta un 65% de probabilidad de tener metástasis. Los tumores endofíticos y con gran espesor, sobre todo que se dan en lengua y en piso de boca, tienen más posibilidades de metastatizar. Una vez que tenemos el conocimiento anatómico y el comportamiento biológico de una lesión en la región lateral del cuello, vamos a estar, digamos, en condiciones de poder ensayar una metodología de algoritmos que nos permita llegar al diagnóstico y generar un tratamiento oportuno. Para tal fin es que sirven estos algoritmos que nos orientan a la toma de conductas a seguir. En todo tumor lateral de cuello de más de 2 o 3 semanas de evolución, lo que se debe hacer y lo que se recomienda es hacer un examen completo de la cabeza y del cuello, una punción aspiración con aguja fina y una tomografía con contraste. De este examen inicial puede haber dos posibilidades: o tener signos que no son sugestivos de malignidad o sugestivos de malignidad. En cuanto a los sugestivos de malignidad, pueden ser primarios o metastásicos o secundarios, y en los no sugestivos de malignidad tenemos obviamente, primero si se manifiesta en forma de una tetra de Celso, la sospecha de infección. Entonces haremos todos los análisis laboratorios y cultivos para determinar el germen causante y haremos un tratamiento acorde, ya sea clínico, con antibióticos y eventualmente quirúrgico para el drenaje del absceso. Ahora, siguiendo por la línea de sospecha clínica de benignidad, no malignidad, tenemos que determinar si la lesión que hemos hallado después de las imágenes es quística pura o es sólida necrótica. Si es quística pura, tenemos que tomar como parámetro la edad del paciente. Las quísticas puras, en menores de 40 años, tendríamos que pensar en los quistes de la segunda hendidura branquial. Y en los mayores de 40 años, sobre todo en aquellos pacientes que tienen antecedentes y hábitos tóxicos, sospechar en las metástasis ganglionares quísticas, que se dan sobre todo en la orofaringe, en el cabo, en la tiroides. Y en el otro extremo tenemos aquellas que no son quísticas, que son sólidas necróticas, en la cual se recomienda, para poder certificar o llegar a un diagnóstico más próximo, repetir la punción aspiración con aguja fina bajo una guía ecográfica, tratando de llegar a la zona sólida. Entonces, de ese estudio podemos determinar nuevamente que puede llegar a ser una lesión maligna, una lesión infecciosa o no llegar a un diagnóstico. En el caso de que no lleguemos a un diagnóstico con esta punción, con esta segunda punción, estaría indicada la biopsia incisional, en el caso de que veamos que no es resecable, o excisional, en el mejor de los casos. Si es una lesión maligna, haremos el tratamiento según histología y estadio, y si es una lesión infecciosa, tendríamos que hacer un tratamiento según etiología. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos alta sospecha clínica de malignidad? Bueno, acá después, nuevamente, de haber hecho un examen clínico completo de la cabeza y el cuello, una punción, aspiración con aguja fina y una tomografía con contraste, tendríamos que determinar qué tipo de células genera este tumor. Si es un carcinoma epidermoide, si es un adenocarcinoma o un carcinoma indiferenciado. En el caso de los carcinomas indiferenciados, tendríamos que pensar que el origen, y dependiendo de la localización de la adenopatía metastásica, tendríamos que pensar que el origen puede llegar a ser un cáncer de Kabum.
En los casos de adenocarcinomas, pensar en las glándulas salivales, en la tiroides, que es raro pero puede darse, y si no, pensar en un origen infraclavicular, o sea, aquellos tumores digestivos que metastatizan en la región supraclavicular, llámase tumores de páncreas, estómago, etc. Y en el caso de los carcinomas epidermoides, que son los más frecuentes, tenemos que determinar si es un tumor, si es una metástasis de un tumor primario hallado o un tumor primario no hallado. Si es un tumor primario hallado, como resultado del diagnóstico por imágenes, una tomografía, lo que tenemos que hacer luego es una panendoscopía con biopsia para determinar si el origen realmente corresponde con la anatomía patológica de la metástasis y hacer un tratamiento según el TNM. Si no encontramos el tumor primario, estaríamos hablando, en este caso, de una metástasis cervical de un tumor primario no hallado. En el caso de encontrarnos con un tumor primario no hallado, situación que se da entre el 1 y el 10% de los casos, actualmente ha disminuido esa incidencia gracias al PET-TC. Lo que estaría indicado es hacer una panendoscopía bajo anestesia general y un PET-TC. Eso aumenta mucho la probabilidad de localizar el primario. Pero puede ser que, pese a este estudio, la panendoscopía con anestesia general y el PET, no encontremos el tumor primario. En este caso está indicado, durante la panendoscopía, hacer una laringoscopía directa y hacer biopsias randomizadas, que ya hemos hablado en diapositivas anteriores, que consiste en realizar biopsias al azar en aquellos sitios de la vía aéreo-digestiva superior que con mayor frecuencia se generan tumores ocultos. Esos lugares son la base de la lengua, el cabum, la orofaringe y los senos piriformes. Si en estas zonas no encontramos nada sospechoso, estaría además indicado, si bien no hay grandes resultados positivos con respecto a esta técnica o este comportamiento, es hacer una medilectomía, sobre todo del lado donde se encuentra la metástasis cervical. Es decir, si la metástasis cervical se encuentra en la región derecha del cuello, hacer una medilectomía derecha. Hay algunos autores también que recomiendan hacer una mucosectomía de la base de la lengua, porque han detectado que muchas veces las lesiones ocultas se encuentran con mayor frecuencia en esa zona y que por ahí una simple biopsia no llega a generar un diagnóstico sin descartar que la patología se encuentre ahí. Si luego de realizados todos los estudios y procedimientos diagnósticos necesarios para la localización del tumor primario en un tiempo prudencial, considerado como tiempo prudencial cercanos a un mes de estudio, del tiempo de estudio, y no llegamos a localizar el tumor que le dio origen, estamos frente a la necesidad imperiosa de realizar un tratamiento sobre la metástasis cervical aún sin saber dónde se encuentra el tumor primario. Según el estadio del N, podemos ofrecer al paciente dos alternativas en líneas generales. Uno es el tratamiento quimiorradiante en casos de N1, sería el caso de una adenopatía menor a 3 centímetros unilateral, incluyendo en los campos de irradiación las zonas de la vía aérea digestiva superior que con más frecuencia son origen de primarios ocultos. En el caso de N2 y N3, la disección del cuello, es decir, el vaciamiento cervical, sería la indicación primera, asociado o no a quimioterapia, radioquimioterapia, según criterios de seguridad oncológica. Esta indicación se justifica sobre todo en aquellos casos en que tengamos altas sospechas de que con el tratamiento quimiorradiante solo no vayamos a poder lograr el control de esas adenopatías, quedando lesión residual y que en el posoperatorio pueda generar una duda de haber logrado ese control total. En estos casos, no hacemos quimio y radioterapia de inicio, sino que realizamos la disección cervical seguido de tratamiento adyuvante. Vamos a ver ahora en qué consisten los vaciamientos de los distintos niveles del cuello. Los vaciamientos cervicales del cuello consisten en la extirpación del tejido célulo-linfoganglionar de los distintos niveles del cuello, preservando o no diversas estructuras anatómicas según el grado de compromiso tumoral de los tejidos circundantes a la adenopatía metastásica. Para lograr dicho objetivo, debemos tener un entendimiento acabado de la anatomía cervical, de los patrones de diseminación metastásica y del riesgo de metástasis en los diferentes niveles según la localización y la biología del tumor de origen. Para saber cuáles son las indicaciones de los mismos,
Primero debemos saber la estadificación N de la clasificación TNM de la OMS, lo cual nos dará las bases para tomar la conducta a seguir. En esta clasificación se toma como punto de partida una evaluación clínica que se asociará a la evaluación imagenológica para determinar a qué N pertenece el paciente. Por ejemplo, el N0 significa ausencia de adenopatías. N1 son adenopatías menores a 3 centímetros ipsilateral. N2 se clasifica en N2A, B y C, dependiendo del tamaño, el número y la localización. Es decir, N2A es una adenopatía ipsilateral entre 3 y 6 centímetros. N2B, ipsilaterales múltiples menores de 2 centímetros. Y N2C, bilaterales menores de 6 centímetros. El N3 es cualquier adenopatía mayor de 6 centímetros. Teniendo como base esta clasificación, nos va a permitir tomar la conducta a seguir. Las linfadenectomías se clasifican en terapéuticas cuando son evidentemente clínicas, ya sea por inspección, palpación o algún método de imágenes. Y electivas son aquellas que se realizan cuando no se evidencia clínica o imagenológicamente la lesión, o sea, la adenopatía, pero por el comportamiento biológico del tumor primario, este tumor primario tiene altas chances de tener y desarrollar metástasis ocultas. Es el caso de los tumores de lengua, de orofaringe, hipofaringe, de laringe supraglótica, que tienen alta irrigación linfática y aún sin tener una adenopatía palpable, visible o visible imagenológicamente, tiene altas chances de que cuando realicemos el tratamiento, cuando realicemos el vaciamiento, haya o tengamos la presencia de metástasis microscópicas en las adenopatías. En estos pacientes, además de estar indicada la resección del tumor primario, debe incluirse en la resección los niveles ganglionares correspondientes según su patrón de diseminación metastásica. Otra forma de clasificarlas es según la extensión del vaciamiento según su indicación, dependiendo del tipo y la localización del tumor y la presencia o no de adenopatías clínicamente evidentes. Kreil en 1906 fue el que estableció las primeras bases del tratamiento quirúrgico de las adenopatías metastásicas, ya que partía de la base de que las metástasis cervicales se debían a la diseminación linfática y no hematógena, y por lo tanto había que realizar una resección en bloque de todos los grupos ganglionares. Posteriormente fue Hayes Martin en el 51 que publicó una serie de 1400 y un poco más vaciamientos realizados en pacientes con carcinomas de cabeza y cuello, introduciendo la sistematización quirúrgica del vaciamiento, al que le llamó radical. Durante muchos años, este fue el único vaciamiento válido, incluso para los cuellos N0, hasta que en el 63 Osvaldo Suárez, un cirujano argentino de cabeza y cuello, describiera la técnica del vaciamiento funcional, técnica en la que respetaban estructuras no linfáticas como la vena yugular interna, el nervio espinal y el músculo esternocleidomastoideo, que antes se extirpaban en las viejas resecciones, sin dejar de perder la radicalidad oncológica. Es así entonces que los vaciamientos cervicales los podemos dividir en cervicales completos, cervicales selectivos. Los cervicales completos son los radicales y los funcionales. Dentro de los radicales está la radical clásica, que incluye la resección del nervio espinal, la vena yugular interna y el esternocleidomastoideo, y las radicales ampliadas, donde se agregan estructuras que están comprometidas que en el vaciamiento radical clásico habitualmente no se resecan. Por ejemplo, alguna otra estructura nerviosa, como por ejemplo el nervio recurrente, algún sector muscular, algún músculo asociado, algún órgano de la celda visceral de la vía digestiva superior, etc. Alguna lesión ósea también que haya que resecar junto con el vaciamiento. En cuanto a las funcionales, las disecciones cervicales se clasifican en radical modificada, de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, dependiendo la estructura que conservan. Por ejemplo, el vaciamiento radical modificado tipo 1 conserva el nervio espinal y reseca la vena yugular interna y el músculo esternocleidomastoideo. En el radical modificado de tipo 2 se conserva el espinal y el esternocleidomastoideo y se reseca la vena yugular interna. Y en el radical modificado de tipo 3 se conserva tanto el nervio espinal, el esternocleidomastoideo y la vena yugular interna. Como dijimos anteriormente, también podemos clasificarlas en selectivas, ¿sí? Disecciones cervicales completas y selectivas. Y dentro de las selectivas, eso significa de que vamos únicamente a resecar los niveles que corresponden al tumor primario, los niveles cervicales que corresponden
al origen del tumor primario. Así tenemos que se clasifican en supramoioideos, que resecan únicamente los niveles 1, 2 y 3, los yugulares o anterolaterales, que resecan niveles 2, 3 y 4, disección del compartimento central, que reseca únicamente el nivel 6, y el posterolateral, que reseca el 2, 3, 4 y 5. Las indicaciones absolutas de disecciones radicales sería la presencia de una adenopatía mayor a 3 centímetros, la sospecha de extensión extracapsular, una masa fija que se transforma en móvil luego de la neoadyuvancia y la metástasis de un carcinoma epidermoideo de primario no hallado. Esas son las indicaciones de disecciones radicales completas. Y en cuanto a las disecciones radicales modificadas, estarían aquellos tumores de tamaño T3, T4, que no presentan adenopatías clínicas, tumores que por su localización tengan altas chances de generar metástasis ocultas por gran irradiación linfática, como ya hablamos anteriormente, el piso de la boca, la lengua, la orofaringe, etc. Adenopatías menores a 3 centímetros, sin compromiso de estructuras circundantes y pacientes de difícil control por situación socioeconómica, en que sabemos que no van a volver al consultorio luego del tratamiento primario para control de sus adenopatías, se le podría ofrecer un vaciamiento funcional de tipo 3, donde se pueden conservar, dependiendo de las características de la adenopatía, de la metástasis cervical, se podría conservar las 3 estructuras. En cuanto a las indicaciones de disección cervical selectiva, estas operaciones extirpan los niveles ganglionares, como dijimos anteriormente, en pacientes N0, dependiendo de la localización del tumor. En los tumores de lengua, cabe aclarar, se realiza esto cuando tienen un espesor mayor a 4 milímetros. Ahí se ha visto que la posibilidad de metastatizar supera entre el 25 y el 60%. Los vaciamientos supramoioideos tenemos los tumores primarios de la cavidad oral, los yugulares o anterolaterales en los tumores de hipofaringe y laringe, la disección del compartimento central en los cánceres de tiroides, con indicaciones precisas, no en todos, y el posterolateral en los melanomas y en los carcinomas epidermoides de cuero cabelludo posterior. Acá mostramos un vaciamiento radical ampliado en el cual se resecó el músculo externo, aparte de todo el tejido celular linfático, se resecó el músculo externo cleidomastoideo, se resecó los músculos pretiroideos, la vena yugular interna, se respetó en este caso el nervio espinal, pero se resecó a su vez el nervio recurrente como consecuencia de infiltración por un cáncer de tiroides. En el vaciamiento radical ampliado, acá nuevamente, la pinza señala una estructura bastante noble que cuando se genera una lesión de este elemento genera varios dolores de cabeza que habitualmente hay que pensarlo cuando uno diseca el sector inferior del cuello, en el sector vecino a la arteria y la vena, la arteria carótida interna y yugular, carótida primitiva y yugular interna, que es el conducto linfático. Siempre hay que pensar de que puede estar cercano en esa zona, muchas veces es difícil de identificarlo y la lesión siempre es un riesgo. Acá mostramos el material de resección, donde encontramos la tiroides, la vena yugular interna, todo el paquete celulo-linfático y el músculo externo cleidomastoideo. Acá tenemos un vaciamiento supramoioideo por un tumor lingual del borde lateral de la lengua. En estos casos está indicado selectivamente el vaciamiento supramoioideo, pero también se tiene que incluir en esa resección, cuando son tumores laterales de lengua, el nivel 4, es decir, el yúgulo carotídeo inferior. Acá vemos las distintas estructuras preservadas, los músculos pretiroideos, la vena yugular, con el tronco tirolingofacial, el nervio espinal, etc. Acá otro caso de un tumor de piso de boca, donde se hizo la resección del primario y un vaciamiento supraomoioideo bilateral. En el mismo tenía un tumor de piso de boca que infiltraba el hueso, se resecó el hueso y se hizo una reconstrucción microquirúrgica con un peroné, donde podemos ver la isla de piel con total vitalidad.